participo y sigo aquí a la escucha. Gracias. Gracias. Arnoldo, tienes la palabra. Dime, mira, estoy contento, muy contento de estar celebrando ese primero día de marzo, el Día del Futuro, porque es algo que siempre estamos que tener una conciencia más clara de qué es lo que está pasando y qué se puede hacer en este mundo donde hay esas figuras como Trump complicando el caminar de todos, ¿no? Y bueno, yo creo que nuestra experiencia cuenta un poco cómo las cosas tienen que acontecer y cómo los grupos se organizan. El particular, bueno, el River que está por atrás y que de alguna forma Guillermo está mucho ayudando a cuidar de eso, ¿no? Eh, yo creo que es muy interesante recordar cómo que eso fue aconteciendo y cómo que está caminando en la reunión en Santo Domingo, unas décadas atrás, decidimos ir a la playa para pasar un domingo antes de comenzarse el encuentro. Y eso fue la causa de todo lo que aconteció después, porque ahí con Ivonne y con nuestro amigo Miguel de Argentina, fuimos a la playa pensando que íbamos a disfrutar y realmente disfrutado mucho. Yo llevaba un cuaderno que era de un trabajo de un alumno para revisar, pero sirvió para ir anotando las ideas que comenzamos a sentir como esa necesidad de hacer algo por nuestra patria. Y eso es curioso, pero tenía raíces antiguas. Cuando llegué a Santo Domingo, yo fui de Brasil para Santo Domingo en líneas aéreas panameñas. Y en ese viaje, en el material de la compañía, contaban un poco de cómo había sido la llegada de Hernán Cortés, de Hernán Cortés ahí eh, a México y todo. Entonces la historia de cómo los españoles comenzaron a se colocar ahí. Y fue muy importante porque fue de ahí que comenzó a surgir las cosas para nosotros, el descubrimiento de América y todo lo demás. Y bueno, ahí por eso que yo sentí que cuando fuimos ahí a pasar un día en la playa con Ivonne y con Miguel de Argentina, de alguna forma fue surgiendo la idea, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Una primera reunión del proyecto Milenio fuera de la Argentina, porque no nos organizamos como grupo y podemos intentar hacer alguna cosa juntos, como una red dentro del propio proyecto Milenio. Y fue ahí que esa inspiración en una playa en Santo Domingo que dio lugar al River, particular por la competencia de Ivonne que arregló todo para pedir para que Jerry Glynn nos autorizase a montar nuestra red. Y claro, una red americana porque estaba Ivonne y están los restos de los amigos ahí en Latinoamérica presentes. Entonces ese fue origen, la causa también de buscar caminos para estar trabajando desde nuestro punto de vista y con nuestros valores para que mejorase la condición de nuestro país. Bueno, y eso fue lo que realmente comenzó a acontecer y fue en aquel periodo que comenzaron las actividades, inclusive uno de los primeros encuentros de esa red que fue autorizada por Jerry, por el grupo en aquella época, que se organizaron eventos ya en varios lugares. Uno de ellos, claro, fue en Brasil, donde estábamos, que vino el grupo. Y ahí las cosas comenzaron a caminar hasta hoy. Y qué bueno que Guillermo está cuidando porque tiene más capacidad y competencia y condiciones. Y además, para mí es una alegría porque yo venía de Monterrey, entonces ahí donde está el TEC, ahí conocía muy bien un poco el lugar. Y me fui para afuera de Monterrey porque quería hacer estudios de posgraduación en varios lugares. Pero es ahí, me alegra mucho que en ese lugar, en Monterrey, en el TEC Milenio,
Guillermo esté cuidando ahora también de esa nuestra red iberoamericana que surgió como inspiración de Ivonne, Miguel y nosotros en una playa en un domingo en, en Santo Domingo fue. Entonces ese fue el origen y ahora vemos cómo eso ha ido caminando de una forma excelente y me da mucho gusto de poder estar contando un poco más en ese día de futuro, ¿no? Mayor necesidad para hacer una presentación aquí, Guillermo, ¿no? Un PowerPoint. Sí, te va, pero cortita. Te paso ahora las habilidades para compartir. Ok, sí, por si ya. Ahora, querido Arnoldo. ¿Ya? Sí, listo. Bueno. Entonces, estamos en este Día Mundial del Futuro y bueno, el River, que fue criado hace una década atrás, y ahora pensando un poco para dónde que está caminando toda la parte del proyecto Milenio y los eh, goals, los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Y cómo están ampliando ahora para más uno, además de los 17 que ya tiene que ver con el cuidado de lo que nos rodea. Yo creo que eso también en el River es una cosa importante, cómo estamos cuidando de nuestro ambiente, ¿no? Y qué podemos hacer para mejorar esas situaciones, porque tienen varios países que están más delicados en ese sentido y que es importante porque eso, la vida aquí en nuestro continente depende mucho de lo que hagamos en cada uno de los países. Nos parece bueno, importante ese nuevo goal del proyecto Milenio que fue surgiendo de sustentabilidad. Yo creo que eso hace parte ya de nuestro espíritu hace tiempo. Bueno, Perdón, Arnoldo, ¿tú estás sí. compartiendo pantalla? ¿Estás compartiendo algo? Porque no se está viendo. Ah, compartir aquí. ¿Es aquí? No sé cómo Sí, se comparte. donde dice compartir, Sí. seguramente va a aparecer en tu pantalla lo que tengas abierto. Si tienes solo ese archivo, bueno, y si no, si tienes Es un archivo de un PowerPoint que es el que estoy presentando, pero yo no sé, yo le No lo coloco aquí. vemos. ¿Eh? No lo estamos viendo. Pues Tú sí, ¿cómo le hago? tienes que donde dice share. share. O ¿Cómo? compartirnos, como está tu pantalla, donde dice share, que hay un cuadradito, un rectangulito verde con una flecha hacia arriba. ¿Ah? A ver. Bueno, o compartillar, no sé cómo se dice, cómo Aquí dice estará. compartimiento, es lo que estoy viendo, Eso, compartir. Compartir en portugués. Sí, exacto. compartir. Y ahí, Y Seleccionas el archivo que quieres compartir, nada más le darle doble clic a tu PPT. ¿cómo le haces ahora? Su conexión con internet está inestable, dice compartir. Ah, nomás dile que sí. Lo que puedo hacer es enviar para Guillermo el archivo, no sé. Sí, también, o lo puedes subir si quieres amigos o en River, En River. lo que sea más sencillo. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Eh, Seleccionar, organizar la presentación de slides. Extraño, no sé. O también Compartir. puedes ir contando lo que estás viendo en tu PPT. Sí, puede ser. Bueno, entonces estaba conversando en primer lugar de cómo los 17 goals que tenemos, fue agregado uno de sustentabilidad sobre recursos y el ambiente, o sea, ya está existiendo un interés más amplio y más importante para sustentarnos en el futuro. Bueno, y ahí
un poco contando lo que uno ha intentado ir haciendo a lo largo del tiempo. Una cosa es trabajar con el tema de la economía solidaria, el cooperativismo, que nos parece que eso hace parte de nuestro espíritu, ya que creamos precisamente un poco para eso, River. Y eso, bueno, yo creo que es algo que podemos trabajar juntos todavía por un buen tiempo y tenemos ya alguna experiencia. Y después quería compartir con ustedes, voy a mandar el PowerPoint aquí más fácil, ¿no? Sí. A ver, compartir ya. La presentación de PowerPoint. No, lo que hice la presentación del PowerPoint, más no presenta. Qué raro. Bueno, sigo comentando, después les mando el PowerPoint, ustedes ven. Entre las cosas que nos parece importante que estamos haciendo en el momento, es cuidando una revista que hace tiempo que montamos sobre innovación y sustentabilidad, que tiene que ver con ese espíritu y esos objetivos que ya estamos conversando. Una revista que fue creada 10 años atrás, un poco más tal vez, y que en esa revista tenemos una serie de actividades importantes, más tenemos en esa revista se convirtió rápidamente en una revista internacional y hoy en día tiene trabajo de muchos países, en particular países ya no tan tal vez populares en el sentido, pero que nos hacen ver cómo que esa idea de cooperativismo tiene muchos efectos. Entonces, eso nos permitió ese cooperativismo desarrollar una revista internacional en inglés con una cantidad grande de trabajos que vienen de varios países. Bueno, además de esa revista, nos ha ocupado un buen tiempo y tenemos en el site nuestro, en la universidad, en Chile, tenemos una cátedra ahí en la Universidad de San Pablo, la Universidad Católica de San Pablo, donde también fui profesor. Tenemos una cátedra Ignacy Sachs de Eco-Socio-Desenvolvimiento que mantiene un poco ese espíritu y además del material que utilizamos, que se comparte y se actualiza permanentemente. Entonces esa cátedra es una actividad que nos permite estar actualizando las informaciones en el grupo que hace parte. Inclusive tengo River, tengo varias otras cosas más. Eso es alguna actividad que para nosotros es bastante importante y que continuamos muy activo. Entonces, yo creo que lo que estamos comentando de alguna forma para nosotros refuerza la idea de que es posible utilizar nuestra inteligencia no artificial, inteligencia humana, para esa capacidad de hacer interconexiones y trabajar con contextos y emociones y sentimientos y entornos que nos parecen más esenciales, que eso yo creo que es diferente. Y claro, yo veo por lo menos en nuestra experiencia aquí, yo creo que en varios otros países, que de la misma forma que aconteció la pandemia, que acabó con muchas cosas y que complicó la vida en varios países. Hoy en día lo que está aconteciendo es realmente la inteligencia artificial, que de cierta forma está dejando muy complicadas las cosas para muchos países y para poder compartir adecuadamente las cosas que gente va desarrollando. La inteligencia artificial es demasiado inteligente y no permite que las personas, digamos, participen como a nosotros nos gustaría para ayudarse más los unos a los otros. Entonces, ese es un gran desafío, igual que
con la pandemia que está dificultando mucho el camino nuestro, por lo menos lo que la gente ve, y que nos lleva a un momento en el cual la robótica y todo lo demás se hace presente, pero también nos deja ausentes y no nos permite estar trabajando como antes, de la forma que nos gustaría. Entonces, para nosotros, eso representa una grande dificultad y riesgos para el futuro nuestro en particular, porque requiere cada vez tecnologías más sofisticadas, en las cuales estamos dependiendo para frente. ¿Qué vamos a hacer ahora que la inteligencia artificial está tomando cuenta de todo? Y ahí eso es una de las cosas que nos gustaría que ahora en esta reunión que tenemos ahí del River, sobre ese tema importante del futuro, podamos considerar qué es lo que como grupo podemos hacer para poder lidiar con este gran desafío de la inteligencia artificial y cómo están invadiendo todas las áreas, eso y la robótica. ¿Qué posibilidades el grupo piensa que podemos tener para poder caminar en una dirección que podamos aprovechar la cosa positiva que la inteligencia artificial puede proporcionar por su ampliación de conocimiento, de trabajo, pero al mismo tiempo corre ese riesgo de que los fundamentos, las bases y los intereses del grupo como un todo no sean tomados en cuenta. Entonces yo veo eso como una dificultad que tendríamos que estar asumiendo y viendo qué caminos que podemos tomar para lidiar con ese gran desafío que ya llegó y que está invadiendo todo nuestro territorio. Entonces yo creo que eso es importante para nosotros, de la misma forma que en otras épocas eran otras cosas y continúan siendo, digamos, los recursos naturales y demás que debemos continuar trabajando con eso y cuidando de la naturaleza y de lo demás y del lado social, lógico. Pero tenemos que tener alguna idea, algunas sugerencias de que cómo va a ser ese futuro para nosotros y qué podemos hacer para lidiar con este desafío que la inteligencia artificial está trayendo para todos nosotros. Entonces me parece que eso es algo que dentro de ese espíritu de cooperativismo que conversamos anteriormente, una economía solidaria y todo, y emancipatoria, ¿qué es lo que el River puede hacer para ayudar a todos nuestros países a desarrollarse como podrían, siempre contando con la ayuda unos de otros, más sin evitando las dificultades que la propia inteligencia artificial está trayendo? Entonces, muchas veces utilizamos la inteligencia artificial para algunas cosas, por otro lado, nos utiliza para otras cosas. Y ese riesgo que corremos y que claramente se está viendo en principio, porque siempre ve las grandes riquezas, los que están aumentando más rápidamente, tienen todo a ver con eso. Y eso es preocupante porque nos deja en unas condiciones de inestabilidad y de perder cierto sentido de percepción y de comprometimiento con la realidad más grande que vivimos hoy en día. Entonces yo gustaría mucho de que el grupo se manifieste sobre eso. ¿Cómo podemos colaborativamente contribuir para lidiar con ese desafío que la inteligencia está trayendo para nuestros países en particular, dado que todo ese poder técnico está en las manos de algunos pocos y que los billonarios están aumentando cada vez más su poder, y eso es preocupante para el futuro de la humanidad y para el futuro en particular de regiones como Iberoamérica, que no estamos en el nivel de desarrollo todavía que podríamos estar aprovechando mucho de eso.
e nos tornamos entonces simplemente instrumentos do proceso que esos grandes grupos están teniendo en el mundo. Bueno, esas son mis consideraciones, Guillermo, que me gustaría hacer por ahora. Está bueno. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Arnoldo. De hecho, te estaba levantando la mano para hacer algunos comentarios de lo que has estado poniendo sobre la mesa. Muchas gracias por traernos estas reflexiones en este Día Mundial de los Futuros, esta visión histórica, este repaso histórico del surgimiento de nuestra red tan importante, de tenerlo como referencia. Muchos de nuestros colegas que están aquí, pues se han incorporado recientemente a la red y no tienen este panorama histórico. Gracias por llevarnos a República Dominicana. 2014 creo que es cuando ustedes se reúnen ahí en Boca Chica. Hasta ahora que te escucho, me queda claro que fue Boca Chica porque yo tenía en mi imaginario, no estuve en ese año, que había sido en Punta Cana, porque en el 15, donde fundamos la red, pues ya fue Santo Domingo. Sí, Justo he estado escribiendo un capítulo sobre el pasado, presente y futuro de River para el libro de Sirka Heinonen de la perspectiva y el estudio de futuros como mosaico en el mundo, en su segunda edición. Ahí vamos a aparecer como red. qué maravilla. Y bueno, ahí se retoma este pasado de nuestro origen. Maravilla. Oye, lo que encuentro en la revista y en las iniciativas de la cátedra, Arnoldo, que yo creo que ahí tienes información, estudios muy valiosos para presentar en el Congreso de Futuros en Chile. Te extrañamos mucho en el Congreso de Futuros del Salvador, así que sería un gusto y un honor que pudieras compartir alguno de estas investigaciones de la revista en Chile y Sí, también que podamos establecer una alianza y tener acceso a la revista y a la cátedra desde la plataforma de River, ¿no? Tenemos una sección en la página web de River en donde nos conectamos con organizaciones, muchas de ellas son las organizaciones de los socios miembros de la red. Entonces, me encantaría que pudiéramos tener un acceso directo entre River y la cátedra y entre River y la revista. bueno, perfecto. Realmente para mí Chile es importante. Antes de venir para Brasil, digamos, yo estaba en Chile trabajando para la OEA, Claro. ¿no? Centro, y ahí, bueno, toda mi Oye, familia es de allá, mi esposa es de allá. ah, bueno, pues nada, ya tienes dónde llegar. Entonces, Feliz. allá te vemos. Pero el tercer punto, el tema de la inteligencia artificial, hay mucha gente aquí que está en redes latinoamericanas de inteligencia artificial y que puede responder a este planteamiento que nos has puesto sobre la mesa. Yo te lo digo desde la universidad. Pues se está incorporando dentro del proceso de formación de los chicos y chicas, se está aprovechando, ¿no? Los beneficios de la inteligencia artificial para, para, para sostener y, digamos, complementar o sacarle beneficio y provecho a a la inteligencia artificial en la educación, pero sobre la pregunta de los impactos en los futuros, pues quiero comentarte que en el estado del futuro 20.0 del Millennium Project y que ya también tenemos en la versión en español que lanzamos en Bolivia el año pasado, en Unifrance, en el Futurist Week, y que todo esto se va a hablar más adelante, ¿no? Allí hay unos escenarios en donde Ivonne, Jerry, José Luis, eh, creo que la mamá de José Luis también participó en ese momento. Generaron unos escenarios y los llevaron a un concurso internacional y se generó una aplicación multimedia para mostrar un posible escenario del 2045 con IA, ¿no? Entonces, está Interesante. muy ilustrado, que hasta con multimedia
se hace ver ese posible mundo. Entonces, pues ahí hay algo ya hecho desde Millennium Project, ¿no? En ese sentido. Qué bueno. Y bueno, lo pongo también a conocimiento de todos nuestros colegas aquí en la red. Está disponible en el Millennium Project. Está disponible en la página web de Millennium Project dentro de toda la producción de Millennium Project ya Ok. está, bueno, está en inglés, está en español, en italiano y en árabe. Awesome. El reporte completo. Qué bueno, gracias. De nada. Y bueno, aquí alguien más que se anima. María Elena Rúa, buenos días. Lidia, buenos días. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí te hicieron una pregunta. Sí, perdón por no poner la cámara, ahorita más tarde la coloco. Muy bien. Bueno, pues en el tema, no, bueno, ya estás proyectando algo. Ahí estás colocando un tablero, ¿cierto? ¿O quién lo está colocando? No, era. No, no, adelante, adelante. No, bueno, les cuento que yo hago parte, que tú le decías que aquí hay varias personas que hacemos parte de redes de inteligencia artificial. Yo hago parte de la RIAL, que es la red de inteligencia artificial latinoamericana, que los invito a todos. Es una red que ahorita pues les voy a poner información del tema, en donde estamos haciendo capacitaciones de lo último que sale de alguna aplicación o de alguna nueva funcionalidad de inteligencia artificial. La mayoría de estas conversaciones y capacitaciones son gratuitas. Hemos efectuado el tema de capacitar a más de 12 países en el tema de combinar la inteligencia artificial con la prospectiva. Y Ajá. allí lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer, que fue el viernes que tuvimos una reunión con algunos miembros de esta red, y pues los que quieran sumarse, que ahorita les coloco información, pueden hacerlo. En el Allí, chat. allí está el tema de que vamos a formar unos, digamos, como unos grupos específicos para que y eso lo van a lanzar en esta red, en donde el que quiera sumarse, que digamos haya unas personas de 12 personas que hablen del tema o que miren qué está pasando con Anthropic, o miren qué está pasando con OpenAI, y dependiendo de las herramientas que cada una de estas grandes compañías están, digamos, efectuando, que las personas estudien, que miren, digamos, se especialicen solo en una herramienta para que vayan a esos talleres de la RIAL y enseñen a la comunidad hispanohablante. Entonces allí, desde las diferentes experticias que cada uno tenemos, podamos gestar el tema de que miremos qué está pasando con diversas localidades de estas herramientas. Incluso el 13 de marzo vamos a tener un conversatorio en la Red Latinoamericana de Futuros de esta nueva aplicación que sacó Chile, pues digamos que estuvo hablando de este chat que fue de Chat Latam, que fue, digamos, entrenado con data de solo Latinoamérica. Entonces vamos a tener dos personas que digamos son chilenos y que pues tienen más información del tema porque están allá y han tenido la experticia en diversos campos. Entonces va a haber un conversatorio del tema el próximo 12 de marzo en la Red Latinoamericana de Futuro. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este tema de cómo hacemos que las personas puedan digamos, apropiarse de todas las herramientas de inteligencia artificial para que las lleve al aula de clase, las analice desde el tema de aplicarla desde la perspectiva y desde, digamos, las instancias que cada uno de nosotros pues tenemos la expertise. Además, pues yo aprendo desde la organización pues que yo tengo con Eduardo Riveros. Allí estamos haciendo un proyecto muy bonito que queremos conectar el tema del arte de la inteligencia artificial y la perspectiva, que de eso tuvimos el año pasado un taller en Sabaneta, Medellín, Colombia, en donde hicimos un tema de que las personas imaginaran el futuro
a través de gestar dibujos de cómo sería la educación al año 2050. De allí creamos un GPT en donde este GPT lo que hacía era tomarle una fotografía de ese dibujo y ese dibujo hacía una interpretación pues a través de esta metodología que nosotros pues nos inventamos del vector de visión, entorno, contexto, textura, objetivos y referencias. Y de allí lo que nos sorprendió era que en algunos dibujos sí captaba como la idea de las personas que la habían efectuado y en otros no. Y ahí hacíamos las comparaciones y mirábamos que en algunas instancias los trazos no son los que la inteligencia artificial puede interpretar. Y que de eso pues vamos a enviar nuestra reseña a River. De eso vamos a hablar en nuestro resumen que vamos Muy ya lo bien. estamos construyendo y ya esperamos enviarlo prontamente para poder ser partícipe claramente de, o sea, sí o sí tenemos que ir al conversatorio y a la- al 7 y 8 de octubre en Santiago de Chile, en Ahí nos donde vemos. a tener Muy, River muy bien, muy su bien, muy bien. propuesta. Muchas gracias, María Elena. Si nos pones en el chat está la Sí, ya invitación se las pongo para para la que puedan RIAD. ser partícipes de estas conversaciones y Gracias, encantados de que puedan participar. La mayoría gracias. de los conversatorios y las capacitaciones que hacemos son gratis. Gracias, gracias. Nos pones ahí la información entonces y entonces Arnoldo, pues bueno, aquí ya nos puso sobre la mesa María Elena Rúa de Colombia un ejemplo para el uso de la inteligencia Vale. artificial y su potencial. Y en este caso de aplicado con el ejercicio que hicieron con los niños y jóvenes y que nos van a mostrar en Santiago de Chile. Ah, ¿cuándo? Entonces... Arnoldo, agradecemos tu participación, estamos sobre el tiempo. Entonces, Brasil le cede la palabra a Uruguay en el siguiente bloque, en esta segundo uso horario, a nuestra querida amiga Lidia Garrido. Adelante, Lidia. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, un gran agradecimiento, Guillermo, y a todo el equipo que está liderando este proceso de River y a todos los colegas y las colegas de América Latina y de España y Portugal, de Iberoamérica. En, en estos tiempos, diría yo, tan necesarios de que estimulemos la inteligencia colectiva humana, porque en tiempos de inteligencia artificial avanzando, no quiero ponerle, aunque me encanta, me tienta nombrar a Yuval Harari y hablar de esta entidad alienígena como antropóloga, además de futurista, considero de que es una buena definición, en el sentido de que está planteando de que se trata de un otro, una alteridad, pero que es ex- extraña a nuestra especie. Y como homínidos, como especie que hemos ido evolucionando a través de millones de años, nos encontramos por primera vez con un algo que es mucho más que una herramienta. Eso lo venimos planteando y concientizando desde hace años, teniendo en cuenta dos cuestiones. Una, que bueno, nuestra área de reflexión, de análisis, es en clave de futuros. Y que por lo tanto nuestra mirada es una mirada que incorpora el futuro al presente y que no solo reacciona luego que las cosas ya están. Eso por un lado. Por otro lado, la información pura y dura respecto a el tipo de evolución de estos conocimientos llamados inteligencia artificial por nosotros, los humanos, en cuanto a su aceleración, a su rapidez, a su amplitud
¿no? Porque entrelaza prácticamente todos los aspectos de la vida en sociedad y a nosotros mismos en nuestra esencia. Entonces yo creo que colocar este tema en una conversación abierta, plural, entre profesionales que desde distintos enfoques nos abocamos a esto, a mirar, analizar, a reflexionar sobre distintas temáticas y problemáticas en clave de futuros, es algo urgente. Porque esto ya está haciendo. Y bueno, y tiene sus aplicaciones como lo hemos venido viendo en el tema cuando se ha colocado a nivel de la empresa, pero también a nivel de los tomadores de decisión y en lo cotidiano de nuestra vida. Entonces, mi propuesta sería abrir los micrófonos y si pueden, por favor, abrir las cámaras y nos podamos ver, porque la tecnología está muy buena y nos facilita esto, por ejemplo, el que nos Sí, podamos encontrar, pero no sustituye para nada, por lo menos desde mi perspectiva, lo que es la interacción entre nosotros los humanos. Ya tenemos que aclarar esto y, y bueno, y conversar, porque de eso se trata esta actividad en la celebración del Día Mundial de Futuros. Yo diría sí, de futuros en el presente, de futuros que estamos gestando hoy, aquí, ahora, con cada una de las decisiones y acciones y no acciones que tomemos, porque el no hacer es también un hacer. Y está costando mucho darnos cuenta de esta gran, de este gran, y me quedo ahí en suspenso y con puntos, porque es difícil definirlo en este gran cambio disruptivo, en este gran cambio de contexto que no es solo un tema de inteligencia artificial, es el tema del cambio climático, es el tema de las pulsiones a nivel geopolítico, como estamos viendo, con hitos y eclosiones que parecería que esas son las únicas a las cuales le prestamos atención. No hemos nombrado lo que está pasando en estos momentos con el ataque a Irán, involucrado Estados Unidos, Israel, pero también hay ataques a Emiratos Árabes, en fin, a todos los que de alguna manera tienen algunas bases con Estados Unidos. Digo, esto se retrotrae, incluso diría antes de la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces estamos en un contexto de gran complejidad al cual se superponen múltiples capas y todas ellas transversalizadas. Coloco el tema de la inteligencia artificial porque es de lo que venimos conversando, pero que va entrelazado, por eso decía las características de este cambio, está entrelazado con multiplísimas, con todas nuestras, nuestros aspectos de la vida cotidiana. Entonces, por favor, cedo la palabra a quienes la quieran ir tomando, quien se postule, por favor, a ver cuál es la reflexión en clave de futuros del contexto que estamos viviendo y qué podemos hacer como red, como inteligencia colectiva humana para orientarnos, casi sería eso, orientarnos dentro de este contexto y por supuesto trabajarlo en la medida de lo posible desde la anticipación, desde capacidades y competencias anticipatorias. Veo por aquí al colega Eduardo Balbi con la mano levantada.
te cedo desde mi parte entonces el micrófono, no sé cómo es, Guillermo, Sí, simplemente. nada más. Bueno, Lidia, gracias, nos invitó a abrir micrófonos y cámaras. Puse también un mensaje en el chat y cada quien, así como Eduardo ya levantó la mano, cada quien levanta la mano y abre su micrófono. Está habilitado el Zoom para que podamos cada quien abrir el micrófono. Adelante, Eduardo, buenos días, gusto verte. Buenos días a todas y a todos, es un gusto y un placer. Y siguiendo un poco que abrí mi computadora un poquito tarde, así que escuché la última parte de Lidia, pero me pareció muy clara. Evidentemente, mi opinión personal, y esto es absolutamente subjetivo, así que no pretendo ser el dueño de la verdad porque no lo soy, evidentemente. Eh, lo que nosotros estamos viendo es a ver, voy a tratar de hacer una comparación. El siglo pasado, a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial y los efectos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en los diseños tecnológicos y en la carrera tecnológica, motivaron una dinámica de cambio a una velocidad, con una intensidad y con una temática disruptiva muy particular. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy es un momento similar a aquel, pero mucho más intenso. Es decir, con mucha más disrupción, con muchos más cambios, pero cambios profundos. Inclusive yo diría que son cambios no solo por desarrollo, en muchos casos también hay cambios por involución al primitivismo de las relaciones humanas. Y entonces lo que estamos y tenemos que estar viendo quienes trabajamos o intentamos avanzar algo hacia el futuro, hacia un futuro muy complejo, hacia un futuro lleno de incertidumbre, es tratar de ver las grandes áreas de riesgo y las grandes áreas de oportunidad que tenemos. Es un desafío. No tengo la solución, por supuesto. Estamos trabajando con mi equipo en varios frentes, dicho esto con total humildad, pero lo que estamos viendo realmente es que tenemos que, en muchos casos, hacer un análisis y lo que voy a decir, tómenlo por favor con pinzas, pero piénsenlo. Nos estamos encontrando que muchas veces tenemos que hacer un análisis de obsolescencia del conocimiento. Es decir, lo que sabíamos hacer de una manera ya no sirve o no sirve tanto para ver lo que está pasando. Y entonces tenemos que, de alguna manera, diseñar, y esta sí es una tarea de nosotros, de estos grupos, es diseñar cómo vamos a estudiar, a analizar el futuro, sus riesgos y sus oportunidades. Es decir, esto de la obsolescencia del conocimiento nos está impactando en el grupo de trabajo desde hace ya un par de años, ahora con una intensidad brutal, y nos está demostrando que tenemos que no aprender porque no hay de dónde aprender, sino tenemos que crear. Y esta es la tarea fundamental que yo creo que equipos como esto y redes como esta tenemos este, para, para apoyar a la humanidad. Es la creación de nuevas formas de investigación, de nuevas formas de análisis, de nuevas formas de evaluación de los posibles futuros. Muy No tengo mucho más para decir. Estamos en el proceso inicial de ver, y a veces voy a usar alguna palabra un poco dura, ¿qué diablos tenemos que hacer, por decirlo de alguna manera? Porque no estamos convencidos que si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo y que aprendimos hace 30 años, eso, esa visión sirva para este momento. En algunos casos puede servir, en algunos casos puede servir un poquito, pero en otros casos nos va a llevar a graves errores. Entonces, Muchas gracias, Eduardo. no, por favor, adelante. Sí, muchas gracias por lo que estás planteando y solamente acotar para pasar el micrófono. No sé si alguien más tiene levantada la mano, por favor, hagámoslo
en esta forma más interactiva, participativa. em, Acotar esa gran frase, ¿no? De Alvin Toffler, creo que fue de 1969, por ahí, que dijo, estamos en tiempos de aprender a desaprender para volver a aprender. Como Bueno, gran visionario, él ya estaba hablando, estaba viendo el contexto que se venía, pero bueno, los humanos tendemos a ser reactivos, y hasta que las cosas no pasaron, hasta que no tenemos el certificado de defunción, parece que no nos damos cuenta. Y eso es un tema también de cómo se construye el conocimiento. También algo que tú traías, el paradigma que teníamos científico basado en los hechos y en una definición de hechos, porque es una definición, es algo artificioso, se puede cambiar esa definición, pero esa definición es el hecho, la cosa medible, por lo tanto, ya ocurrida. Y estamos en tiempos donde para orientarnos necesitamos poder saber leer señales que son hechos también, pero que hay que construirlas con otras metodologías, con otros paradigmas, para poder tener una lectura adecuada. Por eso es que, y termino por acá, y le paso la palabra a María Elena, que la alfabetización en futuros, este movimiento, gran movimiento de Future Literacy, de alfabetización en futuros, que inició Riel Miller en la UNESCO en el 2012 y que tuve el privilegio de acompañarlo, que entre paréntesis comento, la primera vez que escuché alfabetización como antropóloga, reaccioné diciendo, momentito, 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 ¿qué es lo que nos quieren alfabetizar? Pero que una vez que me puse a estudiar sobre el tema encontré absoluto sentido, al punto tal que hoy estamos hablando en Uruguay de múltiples alfabetizaciones. Es necesario alfabetizarnos en el uso del futuro, es necesario alfabetizarnos en el uso de la inteligencia artificial para poder tener un pensamiento y una acción crítica y una supervisión sobre el tema, además de otras alfabetizaciones, la alfabetización emocional también. Bueno, gracias Eduardo. María Elena. Gracias, estimada Lidia. Pues allí te cuento que complementando lo que tú acabas de decir, la nueva frase ahora es el tema de la IA no te va a reemplazar, pero alguien que sepa usarla sí. O sea, uno empieza como a escuchar mucho esta frase en todos lados. No sé quién la dijo, pero está el tema de que ahora todo el mundo está hablando de este tema. Y de allí la importancia, si bien tú lo dices, tenemos que aprender a desaprender lo que ya sabemos y ver cómo con estas herramientas podemos gestar el tema de llegar a más personas, sobre todo a los jóvenes, ¿no? En el tema de que vean algo que les pueda generar rápidamente o una imagen o un video o un resumen y demás, y llevarlos con el tema de la perspectiva y siempre haciéndoles la mención de que no crean todo lo que dice la inteligencia artificial, si bien alucina cada vez menos, todavía alucina, muy poco, pero alucina, y siempre tenemos que tener ese pensamiento crítico de mirar y reforzar lo que allí dice la inteligencia artificial como una ayuda, pero que no vea que nosotros podemos, desde la experticia que cada uno tenemos, lograr gestar ese conocimiento que queremos llegar a más personas, ¿no? Muchas gracias y qué chévere que estemos aquí tantas personas conocidas en este primer día del Día del Futuro. Ojalá pues todos también pongan el fondo, ¿no? Para que nos distingamos y quede la foto más chévere. Sí, muchas gracias María Elena, muchas gracias por lo que ustedes vienen contribuyendo y también compartiendo, enriqueciendo al grupo con todo su expertise desde el área más de la inteligencia artificial, de tecnologías, porque como tú dices, que tampoco recuerdo quién fue que lo dijo, se vuelve imprescindible el aprender a usarlo. De hecho, estoy haciendo una formación, una consultoría con un docente del TEC Monterrey, Eduardo, en Academia de IA. Estoy haciendo una formación desde octubre para consultoría en IA.
porque bueno, si bien lo vengo estudiando como antropóloga y desde las ciencias humanas y sociales desde hace muchísimo tiempo, entendí de que tenía que aprender Oye, a Lilia, Eduardo incorporar. Vázquez. Eduardo Vázquez, sí, con Eduardo Eduardo. Vázquez es miembro de River, y es coautor que me parece que él cierra el libro de Métodos Prospectivos 2, el libro rosa. Él también está allí como, Y bueno, bueno, de paso, es egresado de la maestría prospectiva, o sea, sí, sí, también. él lo ha Ajá. comentado. Ujú. De paso, les comparto a los colegas Academia de IA. Es muy interesante, se puede hacer una membresía a la Academia y ahí hay todo un recursos, pero no solo repositorio de herramientas, sino también cursos cortos o presentaciones de manera permanente. Y bueno, es parte de esa alfabetización en inteligencia artificial que nosotros la hemos, bueno, lo estuvimos trabajando en el periodo pasado de la Comisión de Futuros en el Parlamento de Uruguay y eso quedó en nuestro informe como una de las recomendaciones principales. Una alfabetización universal en inteligencia artificial, que no quiere decir con esto ser técnicos, ingenieros en inteligencia artificial, sino lo mismo que estar alfabetizados en lectoescritura y en números, ¿verdad? Así que me parece algo bien interesante para estos tiempos, para poder entender el cambio en el cual estamos. No sé si ustedes están al tanto de la plataforma esta de Maltbook. Y todo lo que viene siendo febrero ha sido un mes disruptivo a nivel de la inteligencia artificial generativa, que ya casi es inteligencia artificial general. Eh, pero al avance que está teniendo esto, se trata de una red de agentes de inteligencia artificial, donde los Ujú. humanos somos observadores. A esa ya se han unido otras en las cuales podemos interactuar, pero en clave de futuros y en el mundo porque habemos muchas tribus, en el mundo de quienes están más por dentro, liderando gestionando, generando estas condiciones de cambio. Bueno, y acá entro como antropóloga, el sombrero de antropóloga. Pensar en una bifurcación del Homo sapiens como especie a otra no es algo que no pretendo hacer futurología, no lo estoy colocando tampoco como escenario, lo estoy colocando con la posibilidad y la potencialidad que hoy ya tiene. Es más, y aquí dejo, a ver, por favor, alguien que quiera levantar la mano, eh, las cosas no están desconectadas. ¿Por qué un señor como Elon Musk, tan inteligente, que viene interviniendo en áreas y sectores de muchísima relevancia, hace cuánto, más de 10 años que viene con el desarrollo de Neuralink? Dejo por acá de manera provocativa, pero en el mundo de especialistas que saben de este tema, eh, ellos ven como alternativa muy, muy, muy cercana de que como especie nuestra posibilidad de supervivencia esté vinculada a justamente la hibridación con la inteligencia artificial eh, como posibilidad de evolución que ya pasaríamos a una coevolución simbiótica. Eh, Esto es algo bueno, que como humanos, atención, tengámoslo en cuenta. Nosotros tenemos un sistema de supervivencia que frente a la amenaza, frente a lo no conocido, tiende o a paralizarse o a pelear, ser agresivo o a huir. Y creo que nosotros tenemos el compromiso por estar en el área de conocimientos y de profesión que hemos elegido, de mirar esto desde muchos ángulos distintos y de generar inteligencia colectiva para actuar
de manera lo más anticipada posible en el sentido de una anticipación que acompañe el cambio en los términos del cambio y en lo posible intenta incidir. Digo en lo posible porque también la cuota de humildad y de modestia es muy poco lo que podemos hacer y es mucho, porque cada decisión es una toma de posición en algo. Entonces ahí sí tenemos poder de hacer. Y el no hacer, vuelvo a decir, es también un hacer. ¿Quién tiene la mano levantada? Yo no veo, Arnoldo, Guillermo, Arnoldo. Sí, Arnoldo. mira, Dale. y lo que yo estoy sintiendo cada vez más es que estamos necesitando aprender a hacer dentro de esa nueva realidad que se está formando. Eso implica un trabajo interior de desarrollo de nuestra conciencia. Entonces es nuestro desafío de aprender a hacer en esta nueva realidad. Sí, no sé si alguien más tiene la mano levantada, pero coincido plenamente de que sí, y que la conexión con nuestro ser, con la identidad, y también teniendo en cuenta la pulsión entre cambio y permanencia, porque no es tampoco que todo cambia. Nosotros hay cosas que queremos elegir mantener, ¿no? Entre otras cosas, y por cambiar y colocarlo en otro de las capas múltiples que se intervinculan, mantener nuestros valores y principios democráticos, ¿no? Que con todo esto y con toda la situación geopolítica están bastante acechados. No sé si alguien quiere hablar. Tengo por aquí un colega de Uruguay, Sergio. No sé si quieres, por favor. Sergio ha tenido un rol excepcional en Uruguay durante la pandemia, durante el COVID, donde creo que Uruguay puso en práctica un modo de actuar, la anticipación, acompañando algo bueno, que venía dado, ¿no? Pero, Sergio, no sé si quieres, si te estoy forzando a que compartas algo con nosotros, si tienes ganas, por favor. Sí, gracias Lidia, buen día a todos. A mí hay un tema que más me preocupa, que nos estamos enfocando demasiado en el contenido de la inteligencia artificial y no nos enfocamos en qué hacer con ese contenido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decía Lidia. Creo que el aprendizaje de la anticipación es tan importante como manejar la inteligencia artificial. O sea, todos los hechos que están ocurriendo hoy en día tienen algo de futuro. O sea, pasó algo ahora, esta misma reunión que estamos teniendo acá nosotros va a ser algo en el futuro diferente a lo que fue ayer. Ahora, si no comprendemos eso, por más información que uno tenga en la mano, no vamos a poder avanzar. Entonces, eh, es bueno tener un cúmulo de información, es bueno tener muchas herramientas de inteligencia artificial para conocer más aún, pero si seguimos siendo reactivos, si el que toma las decisiones sigue esperando que ocurran los acontecimientos para actuar, vamos a seguir igual. Entonces, creo que el cambio está en difundir, provocar lo que es la gobernanza anticipatoria, lo que es tomar decisiones proactivas, al mismo tiempo que conocer la inteligencia artificial. No sé si fui claro en el tema. Gracias, Lidia. Sí, totalmente. Por lo menos a mí me resuena y lo comparto en absoluto. Bueno, estamos sobre el momento del pase de la posta a los queridos colegas de Argentina. Em, Guillermo, no sé, entonces te lo paso a ti No, y... directo, directo. Muchas gracias. Yo les puse un mensaje a ti y a Arnoldo y a todo el grupo en el chat para cerrar esta segunda hora. Y muy bien, así entre ustedes como lo estás haciendo, excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los colegas que han estado presentes, invitarlos, y aquí me tomo una licencia, Javier,
a que se sigan animando a abrir cámaras y abrir micrófonos y a participar. Y a ver si podemos de esta gran conversación eh, quedarnos también con por lo menos un esbozo de acción conjunta, de cómo lo podemos bajar a la práctica eh, en algo, aunque sea a modo de piloto para generar un aprendizaje y luego ver cómo lo escalamos. Entonces, cierro con esta invitación y un calidísimo saludos a todos y a todas las colegas que están por aquí. Javier y bueno, y todos los colegas de Argentina, el micrófono es de ustedes. Muchas gracias. También les pido disculpas de que me voy a tener que retirar porque hoy también acá en Uruguay empieza la nueva, digamos, legislatura y aquí voy a tener eh, la responsabilidad, el privilegio de acompañar a la presidencia de la Cámara de Representantes en lo que tiene que ver con toda una arquitectura que hemos generado de anticipación como capacidad en distintos tipos de acciones y de eventos, diría. Lo comenté al principio, lo reitero rápidamente. Podríamos resumirlo en 5 ejes. El primero tiene que ver con alfabetización, alfabetización en inteligencia artificial, en futuros. La adopción responsable en el Parlamento, el concepto de anticipación responsable donde entra de manera directa los aspectos éticos y bioéticos, el eje de regulación y salvaguardas en todo lo que tiene que ver no solo con la inteligencia artificial, sino con todas las tecnologías emergentes. Un cuarto eje que específicamente coloca la ética como práctica en el centro y se pone en práctica la Comisión de Bioética y Nuevas Tecnologías y digamos que de manera transversal, pero también subyacente y sosteniendo todo esto, una arquitectura de anticipación como capacidad, el laboratorio de futuros, generando conocimientos, protocolos, radar, el apoyo, propiciando el trabajo con las generaciones futuras y las relaciones intergeneracionales en un diálogo abierto con la sociedad. Ese es el plan que tenemos para 2026-2027, que bueno, de alguna manera esto se gestó como semilla a través de la Comisión de Futuros y que ahora se extiende a toda la Cámara de Representantes y yo aspiro, como deseo, no es que tenga algún tipo de capacidad de incidencia, pero lo que pueda hacer para que